Me llamo Valentina, tengo 34 años, 2 hijos, un trabajo que me exige más de lo que da, y una familia que durante toda mi vida me enseñó que el amor tiene precio. No lo supe siempre, lo aprendí de la peor manera posible, en la noche en que se suponía que debíamos estar celebrando. Era la fiesta de aniversario de mis padres, 40 años juntos, 40 años de una historia que yo siempre admiré, aunque ahora, mirando hacia atrás, no sé si lo que admiraba era real o simplemente el cuento que me habían contado desde niña. La casa estaba llena de luces cálidas, flores blancas, gente bien vestida hablando en voz alta sobre cosas que no importaban. Mi madre usaba un vestido azul que la hacía parecer más joven, mi padre brindaba con todos, con esa sonrisa ancha que siempre tuvo para el mundo exterior, y yo estaba ahí, en medio de todo eso, con un plato en la mano y el estómago vacío, cuando mi hermano Rodrigo se acercó, me miró de arriba abajo, y dijo algo que partió en dos mi vida. Dijo: Valentina, trata de no comer demasiado, tú no pagaste nada de esto. Lo dijo en voz baja, casi amable, con esa sonrisa suya que siempre confundí con cariño y que esa noche finalmente entendí que era otra cosa, era desprecio, y lo peor no fue la frase, lo peor fue que nadie dijo nada. Para entender por qué esas palabras me destrozaron de esa manera, necesito llevarte a mucho antes, a cuando yo tenía 11 años y Rodrigo tenía 14, y ya en ese entonces existía un mundo diferente para cada uno dentro de esa misma casa. Rodrigo era el primogénito, el varón, el que iba a llevar el apellido, el que iba a heredar el negocio familiar, el que en cada cena recibía el mejor pedazo de carne sin que nadie lo cuestionara. Yo era la segunda, la niña, la que ayudaba a mamá en la cocina, la que doblaba la ropa, la que aprendió desde pequeña que agradecer era una forma de existir. No lo viví como injusticia en ese entonces, simplemente lo viví, como se vive el clima, como se vive el idioma que te enseñan antes de que puedas elegirlo. Mi padre era un hombre bueno en muchos sentidos, pero tenía esa ceguera particular de los hombres de su generación. Veía a Rodrigo como su continuación y a mí como algo que eventualmente se iría, y mi madre, que era inteligente y sensible, nunca encontró las palabras para corregir eso, o quizás sí las encontró, pero eligió el silencio, ese silencio que en las familias se disfraza de paz, pero que en realidad es una forma de complicidad. Crecí así, con ese peso invisible, y aún así, los quise con esa intensidad irracional con que uno quiere a quienes le hacen daño sin saberlo, o sabiéndolo. Me fui de la casa a los 22 para estudiar en otra ciudad, con una maleta pequeña y una beca que conseguí yo sola, porque la plata del negocio familiar fue siempre para pagar los estudios de Rodrigo, para abrir las puertas de su camino. A mí me dijeron que era suficientemente capaz para arreglármela sola, y lo fui, Dios mío. Lo fui. Trabajé mientras estudiaba, dormí poco, comí lo necesario, mandé dinero a casa cuando pude, porque mi madre en algunas temporadas lo necesitaba y yo nunca fui capaz de decir que no. Me gradué, conseguí trabajo, formé una familia, tuve a mis hijos, construí algo mío, ladrillo por ladrillo, sin red de seguridad, sin herencia, sin el teléfono de ningún contacto que papá me hubiera pasado, y aún así, cada Navidad volvía, cada cumpleaños llamaba, cada vez que Rodrigo tenía un logro nuevo, yo aplaudía desde mi lugar discreto y pensaba que eso era el amor, que estar ahí, siempre disponible, siempre generosa, era mi manera de pertenecer. El año anterior a la fiesta había sido el más difícil de mi vida, mi matrimonio había atravesado una crisis profunda, mi hijo mayor había tenido problemas de salud que nos costaron meses de angustia y dinero que no teníamos. Yo había perdido un proyecto laboral importante en el que había invertido casi 2 años de trabajo, y en todo ese tiempo, mi familia de origen, mis padres, mi hermano, apenas preguntaron. Rodrigo me llamó una vez, en enero, y la conversación duró 4 minutos. Mi madre mandaba mensajes de audio cortos, dulces pero distantes, como cápsulas de afecto administrado con cuentagotas. Mi padre directamente no llamaba nunca. Siempre esperaba que yo llamara primero, como si la distancia fuera solo mía. Pero llegó el aniversario, 40 años, y yo hice lo que siempre hacía, compré el pasaje, organicé a mis hijos, le pedí días a mi trabajo, llegué 3 días antes para ayudar con la decoración, con la comida, con los detalles que nadie más iba a hacer. Estuve ahí cargando cajas, doblando servilletas, coordinando con el servicio de catering, recibiendo a los invitados que no conocía, asegurándome de que mis padres pudieran disfrutar su noche sin preocuparse por nada. Rodrigo llegó el día de la fiesta, 1 hora antes, bien vestido, con su esposa perfectamente maquillada y un regalo caro envuelto en papel satinado. Entró, abrazó a mis padres, recibió los aplausos que se dan a los que llegan cuando ya todo está listo, y sonrió con esa seguridad suya que siempre ocupó más espacio del que le correspondía. Y ahí,
cuando yo por fin me había servido algo de comer después de horas sin hacerlo, cuando sostenía ese plato con las manos que todavía me dolían de haber cargado cosas todo el día, fue cuando se acercó, fue cuando lo dijo. Trata de no comer demasiado, tú no pagaste nada de esto. Hubo un segundo de silencio absoluto dentro de mí, como cuando el cuerpo recibe un golpe fuerte y el dolor todavía no llegó, pero ya sabes que viene. Miré a mi hermano, sonreía, era una sonrisa pequeña, casi casual, como si acabara de hacer un chiste sin gracia. Miré alrededor, la esposa de Rodrigo había escuchado y miraba hacia otro lado. Un primo cercano había escuchado y tomó un sorbo de su copa con los ojos bajos. Nadie dijo nada, nadie me defendió, el mundo siguió girando exactamente igual que antes, con la música de fondo y las conversaciones y las risas, y yo me quedé ahí parada con ese plato en la mano sintiendo que el suelo se había vuelto de papel. Dejé el plato sobre la mesa más cercana, con cuidado, sin hacer ruido, y fui al baño. Cerré la puerta, me miré en el espejo, y por primera vez en muchos años, no me reconocí, no porque me viera diferente, sino porque me vi con una claridad brutal que nunca había tenido. Vi a una mujer que había pasado toda su vida llegando antes, quedándose después, trabajando en silencio, aplaudiendo los logros ajenos, enviando dinero que no sobraba, viajando con esfuerzo, cargando cajas que nadie le pidió que cargara, pero que ella cargó igual porque pensó que esa era la manera de ser amada, y vi que todo eso no había comprado nada, ni respeto, ni reconocimiento, ni siquiera el derecho a comer en paz en una fiesta a la que había llegado 3 días antes para que todo estuviera perfecto. Lloré con la llave del agua abierta para que nadie escuchara, lloré de una manera que no era tristeza solamente, sino algo más antiguo y más profundo, era el llanto de alguien que finalmente entiende algo que no quería entender, que había estado esperando durante 34 años una versión de mi familia que no existía, que el amor que yo ofrecía no era el mismo que recibía, que había confundido la costumbre con el vínculo, la obligación con el afecto, la presencia con la pertenencia. Salí del baño cuando pude, me sequé la cara, busqué a mis hijos entre la gente, los tomé de la mano, y les dije que nos íbamos. Mi hijo mayor me preguntó si estaba bien, le dije que sí, mentí, porque él tenía 10 años y no necesitaba cargar con esa verdad esa noche. Pasé por donde estaban mis padres, les di un beso a cada uno, les dije que la fiesta había quedado hermosa, que los quería mucho, y era cierto, los quería, eso no cambió esa noche, pero algo más sí cambió, algo que no se puede volver a poner en su lugar una vez que se rompe. Rodrigo me vio salir. No dijo nada. En el taxi de vuelta al hotel, mis hijos se durmieron apoyados en mí, y yo miraba por la ventana la ciudad que era la ciudad de mi infancia y pensaba en todas las versiones de mí misma que habían caminado por esas calles creyendo que algún día sería suficiente, que algún día llegaría el momento en que mi familia me miraría y diría, aunque fuera una sola vez, que me veían, que todo lo que yo había dado importaba, que yo importaba, no como la que ayuda, no como la que llega antes, no como la que no cobra lo que merece, sino simplemente como persona, como hija, como hermana. Ese momento nunca llegó, y ahí, en ese taxi, con mis hijos dormidos y las luces de la ciudad pasando por la ventana, finalmente lo acepté. Volví a mi ciudad 2 días después, y en el avión, mientras miraba las nubes, tomé una decisión que no fue dramática ni violenta, fue silenciosa, como todas las decisiones importantes. Decidí dejar de construir para ellos, dejar de viajar para armar lo que otros van a disfrutar, dejar de llamar primero siempre, dejar de estar disponible de una manera que no era recíproca. No por odio, nunca fue odio, sino porque finalmente entendí que cuidarme a mí misma no era un acto de egoísmo, era un acto de supervivencia. Mi madre me llamó una semana después, me preguntó si estaba enojada, le dije que no, le dije que estaba aprendiendo. Hubo un silencio largo y ella dijo que no entendía qué quería decir con eso. Le dije que algún día quizás lo entendería, que la quería, y colgué. Con Rodrigo no hablé, no porque haya cortado el vínculo de manera formal, con palabras grandes y gestos teatrales, sino porque simplemente dejé de estar disponible, dejé de responder en minutos, dejé de organizar las reuniones, dejé de ser el pegamento invisible que mantenía unida una estructura que me costaba demasiado sostener. Lo que perdí esa noche en la fiesta de mis padres no fue la ilusión de una familia perfecta, eso ya lo había perdido hace tiempo, aunque no me lo hubiera dicho a mí misma, lo que perdí fue la necesidad de que me eligieran, y en esa pérdida, aunque duela decirlo, encontré algo que no sabía que me faltaba, encontré el peso exacto de mi propio valor, que no depende de quien lo reconozca, que no necesita ser validado en ninguna fiesta, que no tiene que ganarse cargando cajas ni llegando 3 días antes. Soy Valentina, tengo 34 años, y por primera vez en mi vida, me siento entera.